que se estudió totalmente el ADN de la vida humana en el 2003, debería de haber cambiado ese concepto, por lo que hablábamos en la primera conferencia. Y empezamos a ver que desde cuando el hombre empezó a ver lo de la religión. Si me pueden poner la diapositiva en el número 9. Y aquí vemos que pues no rima lo que es los cromosomas de un primate como es un changuito con lo que son los cromosomas de un humano. Entonces, a pesar de eso, pues le dicen cosas y bueno, cada quien tiene sus teorías. Y como ahora el mundo está tan revuelto y cada vez está más revuelto, ¿verdad? Es bueno que nosotros tengamos la información. No saben cómo me gustaría que toda la gente pudiera tener este tipo de información que estamos dando. Porque yo estoy seguro que a pesar de que algunos de ustedes estuvieron aquí la semana pasada, si el de al lado te pregunta cuál es el concepto de religión, yo sé que a más de uno ya se le olvidó. Pero a ver, pregúntale a ver qué te dice. Pregúntale, dile, y si no está ahí alguien a tu mano, acércate con alguien y dile, a ver, dime qué quiere decir la palabra religión. Y si hiciéramos, como dicen en la primaria o en la high school, un examen, pues quién sabe cuántos saldrían reprobados, ¿verdad? ¿Cuál es tu concepto de la palabra religión? ¿Por qué la gente practica una religión? Entonces, como empezamos a ver la semana pasada, pues es el esfuerzo del ser humano, fíjate bien, es muy importante esta palabra, el esfuerzo del ser humano de conectarse con el más allá, de conectarse a algo que es un mundo espiritual que es trascendental. Entonces, si nada más si tomamos estos dos conceptos, pues yo diría, ¿y cómo le va a ser un ser que no trasciende espiritualmente? ¿Cómo es que le va a hacer para conectarse con algo que trasciende? No puede ser que el hombre ponga las reglas de cómo debe de trascender, cómo debe de conectar. Si pones la 11, ahí estamos. Y, y entonces pues hay algunas cosas que en este tema pues no riman. Y como vimos, si pones la 14, cuando ya todo esto lo vimos en la sesión anterior, pero cuando uno de los hijos de Noé, de donde vienen todos los seres humanos después del diluvio, documentado históricamente, geográficamente, y en muchas ciencias filosóficas y demás, pues vemos que empezó el hombre, los hijos de Cam, lo que es Nimrod, Misraim y Canaán, pues empezaron a buscar conectar con esos dioses y dejaron al Dios de su abuelo Noé. Empezaron a tratar de hacer imágenes, empezaron a tratar de hacer ídolos y entonces, de acuerdo a los términos de lo que quiere decir la palabra religión, ellos trataban de religar, de estar ligados con un Dios, o estaban tratando de repetir cosas como para agradar a Dios. Y bueno, Nimrod llegó un momento en que cuando su mamá se casó con él, pues llegó incluso a los dos, llegaron a ponerlos como dioses. Su mamá, la reina del cielo, y él, o Tamuz, el hijo, pues el Baal al cual adoraban todos los que estaban en ese entonces. Y vemos que desde ahí pues se empezó a distorsionar porque el verdadero nombre de esta mujer se llamaba Semiramis. Pero en esas regiones donde estaban en aquel entonces estas personas que eran las que gobernaban toda esa tierra, pues empezaron a adorar a Semiramis de tal manera que le decían pues que era la diosa de Egipto, de Grecia, de Roma,
y en algunos lugares pues se llamaba Isis, Venus, Acera, Diana, Astarot y Shar. Y ahí es donde el hombre empezó a tratar de reconectar con algún dios de acuerdo en el territorio en donde se encontraba, aunque el nombre era diferente. Pero a final de cuentas era el mismo principio, tratar de conectar con un dios o con una diosa y un dios más pequeño, si me pones la 15, en donde desde aquel entonces pues empezó a idolatrar, al religar, al tratar de reconectar con una deidad que estaba por arriba de lo que los hombres hacían en ese entonces. Los únicos que quedaron excluidos de tener una religión fue la descendencia de Abraham. Abraham hasta David son 14 generaciones. De David al destierro de Babilonia fueron otras 14 generaciones y desde el destierro de Babilonia hasta Cristo son 14 generaciones. Todo eso está documentado en la Biblia. Y a pesar de que todo eso está documentado en la Biblia, el hombre ha insistido en religar o en adorar a un Dios que no conocen. ¿Por qué? Porque todos estos pueblos, descendientes de Canaán, descendientes del otro hijo que tenía Cus, el otro hijo que era Mihram, y el otro hijo que era Nimrod, el bisnieto de Cam, pues ellos se dedicaron a tratar de buscar esta reconexión con el dios o los dioses que en ese momento estaban. Si me pasas a la 14, entonces todos estos hijos de este hombre, de la familia de Cam, se desviaron. Y entonces ellos empezaron a decir, vamos a hacerle así para que los dioses nos ayuden. Y ahí ustedes ven la descendencia de todos estos nietos de Noé, porque Noé fue el patriarca que dejó Dios sobre la tierra. Entonces Sem sí siguió a Dios, Jafet siguió a Dios, pero Cam, su descendencia, todos estos no siguieron a Dios. Y entonces si ustedes se dan cuenta y si han estudiado un poco y si no se los digo hoy, si te fijas, de Cus salió Nimrod que quiso ser como Dios. Y ahí están todos sus descendientes. De Misraim salieron todos esos que están ahí y al último, fíjate, ¿qué fue lo que vino a quedar en la tierra cuando Dios le dio la tierra a los del pueblo de Israel? Salieron los filisteos, que los filisteos se la pasaron correteando al pueblo de Israel. Y luego de Canaán, a quien maldijo su abuelo Noé, fíjate todos los que salieron, ahí están, yo a veces digo, ¿verdad? Si te fijas, ahí están los jabuseos, los amorreos, los eos, todos los feos. Ahí están todos los feos. Y todos estos desviados de los principios que dejó Noé para los 3 de sus hijos. Entonces tú y yo hoy en día tenemos que tener cuidado de ver qué le enseñas a tus hijos y qué les dices a tus hijos. Porque cuando tú hablas palabras de bendición sobre tus hijos, ellos van a caminar bien. Pero hay personas que no se dan cuenta y maldicen a sus hijos, así como lo maldijo Noé. Cuando tú le dices a tu hijo, ay, mi pequeñito mocosito, lo estás minimizando y hasta lo estás enfermando. Pero no nos damos cuenta. Hay padres que yo he escuchado que dicen, ay, mi monstruito. Y a los 14 años él te lo recuerda. Se vuelve así, no hay manera de controlarlo. Entonces, mucho tiene que ver lo que nosotros hablamos. Por eso en la palabra dice,
que no digamos vanas repeticiones, que cuando hablemos con Dios no hablemos palabrerías como lo hacían algunos de los feitos en aquel entonces, que ponían cargas sobre otros y ni siquiera las hacían. Es importante que nosotros veamos que Dios, cuando sale Abraham y de Abraham sale Isaac y sale Jacob, Dios incluso hasta le cambia el nombre. Porque Jacob, ¿cuántos se acuerdan qué quiere decir Jacob? ¿Cuál es la traducción de Jacob? ¿Qué significa Jacob? Se los vamos a dejar ahí pendientes para que de perdido lean ahí a Mr. Google un ratito. Pero no es una palabra agradable lo que significa Jacob. Pero cuando le pone Israel, cambia todo el concepto. Porque de una palabra que en el original es Jacob, ¿sí? De una palabra de la cual Dios se valió para que, acuérdense que en el Antiguo Testamento, todas las palabras, todos los nombres tenían un significado. Tenían algo que ver con lo que era la característica de la persona. Entonces, si no ha visto nadie a Mr. Google, ya les voy a decir, era el que sustituye, era el usurpador. Imagínate que te digan, hey, usurpador, ven para acá. Está feo, ¿no? El trampas, en pocas palabras, si fuera en el léxico de Mexicanos 3:17. En cambio, porque así era su característica, salió como los primos, salió medio feíto, ¿sí? Pero cuando Dios lo pone a prueba, cuando Dios le empieza a dar lecciones en su vida y él empieza a cambiar, y cuando se pone incluso a luchar por la bendición de Dios, porque él venía de la rama de la cual iba a llegar la bendición al mundo, entonces cuando le pone, que le cambia el nombre, empieza a haber un cambio en su vida. En este cambio en su vida, Israel es el pueblo de Dios. Y entonces, del usurpador pasa a ser la bendición, el pueblo de Dios. Por otro lado estaban todos los feitos, como estábamos viendo hace rato, que estaban buscando conectarse con dioses de tal manera que en Siria, Líbano, Jordania, Israel, Palestina, la Franja de Gaza y Cisjordania fue donde Canaán empezó a distribuir su descendencia. Me da mucha tristeza, pero esto es lo que dice la Biblia. Y hay historiadores que toman las palabras del abuelo y dicen, todo este pueblo cayó bajo maldición. ¿Y sabes cuál es la maldición? Creer que tú estás haciendo lo bueno y no darte cuenta que no es cierto. Ese es un problema de la religión. Que tú crees que estás que tú crees que estás cumpliendo con algo que te va a acercar a Dios y eso no te va a acercar a Dios. Hoy en día, dentro de todas las iglesias hay gente religiosa, creyendo que por cuanto están haciendo tal cosa van a tener el favor de Dios y desafortunadamente no es cierto. Hay personas que quieren aparentar, hay personas que quieren ser vistos, hay personas que pueden estar todos los días en las congregaciones y eso no es lo que te va a traer la bendición de parte de Dios. Qué bueno que vengas. De hecho, sería muy bueno que estuviéramos aquí todos cada vez que nos reunimos, porque dice que es cuando el Padre va a hablar a través del Espíritu Santo
indicado por el Hijo, para que nosotros crezcamos un poquito más, hasta que lleguemos, dice, a lo que es Jesucristo. Que podamos reflejar eso. Y eso no se va a dar en el Facebook. Eso no se va a dar en los WhatsAppazos que te mandan. Eso es a través de escuchar y escuchar la palabra de Dios. Y nos advierte claramente Dios y dice, no hagas como hacen otros que no se congregan. Porque la palabra de Dios dice que cuando tú y yo estamos aquí, dice que el Espíritu de Dios, aunque no lo veamos, está aquí. Sí, aunque no lo creamos, aunque no lo sintamos. Mira, tú no necesitas saber. ¿Cuántos checaron a cuánto estuvo la temperatura hoy a las 2 de la tarde? ¿Saben a cuánto estaba? ¿Cuántos saben a cuánto estaba la temperatura? En mi casa, dice uno, estaba a 73. No, yo digo en la calle. ¿Sí? Yo lo he estado checando. Hoy estuvo a 102. Y ayer llegó a 109. Y antier a 105. Pero yo sé que para muchos de ustedes esa no era la realidad. Estaban a 76, a 75, a 74. Entonces, a lo mejor te dijeron, no, estaba bien caliente. Yo no lo sentí. Pues estabas adentro de tu casa, estabas en el aire acondicionado. Y eso es lo que está pasando, es una comparación de lo que está pasando en el mundo. Por todos lados Dios nos está hablando que es el tiempo en el que tenemos que tener más cuidado. Es el tiempo en el que tenemos que estar más alerta. Dice, en los posteros tiempos, ustedes estén listos, atentos. Casi casi dice, no duermas. ¿Por qué? Porque dice que aún hasta los que tienen su linterna para poder ver, dice, se les va a acabar eso, se van a dormir. Y en pocas palabras, se nos va a ir el avión. Hay tantos distractores hoy en el mundo. Yo te aseguro, mira, a los que estamos aquí, échale un ojito así a ver, ahí a tu lado, a ver los asientos. Y si tú vienes el domingo y ves a alguien que no viste hoy, pregúntale, oye, no te vi el miércoles, ¿por qué no viniste? Y vas a ver qué te van a decir. Hay tantos distractores que no quieren que la gente conozca la palabra de Dios, la verdad, porque el enemigo no quiere que nosotros seamos libres. Esa relación de los seres humanos con la que ellos quieren considerar algo santo, sagrado, espiritual o divino, que es la religión, tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de las religiones en el mundo? Supuestamente es que los que profesan eso puedan tener una relación con lo sagrado. El asunto es, ¿qué es eso sagrado? Los teístas, si lo quieres apuntar, los teístas aparecieron hace 14,000 años, los que querían conectar con Dios. Pero hay estudios de gente que estudia la historia y que estudia la sociología y todo eso, que dicen que los animistas, según ellos, ¿verdad? Dicen que aparecieron hace 250,000 años. O sea, no es reciente esto, si les creemos a ellos. Ahora, tú pudieras decir, ¿y qué es eso de los animistas? Bueno, animistas viene del latín anima, alma o espíritu. Y es una tendencia filosófica que consiste en que los fenómenos naturales, atrás de ellos hay algo oculto o hay un espíritu. Por ejemplo, los cheroques veneran el viento.
porque el viento tiene poder. Y entonces atrás de eso debe de haber un Dios. Los animistas de algunas otras tribus adoran el fuego, porque con el fuego pueden quemar. Hay otros que les dicen la madre tierra. ¿Por qué? Pues porque hay tierra. Entonces, a través de todas estas cosas, empezaron hoy en día a hacer este tipo de religiones. ¿Y sabes qué es lo más curioso? El que dice que esto existe, Edward Burnet Taylor, esto lo empezó a decir, ese concepto de animismo, no más de hace 4 siglos. Pero él dice que todos los de para atrás hacían eso. Entonces, lo que podemos ver es que la gente sigue tratando de relacionar cómo nos comunicamos con algo que no sabemos qué es. Eso es la religión. Por ejemplo, estaba estudiando y me llamó mucho la atención. El primer dios para los germanos se llamó Buri. Buri. Y esto viene de unos escritos de Snorri Sturluson. Estamos hablando de los germanos. Ellos, de acuerdo a la mitología nórdica, para que vean de dónde salen los dioses de las religiones, estoy poniendo ejemplos. Según ellos, ¿verdad? En la mitología nórdica, su papá de él fue Bor y su abuelo Odín. ¿Y saben de dónde salieron ellos? De un lago de hielo. Que una vaca, Awombla, empezó a lamer el hielo hasta que de ahí nació Bor y Odín. Y esos son los primeros dioses de los germanos hace ya algunos años. Y entonces ellos hicieron su religión. Tratar de ligarme con algo que no conozco, pero sé que existe y que es más grande que lo que yo soy como humano. Otra manera de ver la religión, o que se puede definir, es como un sistema cultural, así lo definen, de determinados comportamientos y prácticas en donde el concepto es religar, tener otra vez conexión, teniendo un conjunto de experiencias, significados, convivencias, creencias y expresiones en un grupo. O sea que aquí nosotros, los que estamos en este auditorio, podríamos empezar una nueva religión. Nomás nos ponemos de acuerdo y decimos, miren, pues vamos a hacerle así y así y así, y a ver, de la Biblia agarramos esto, y de acá de este lado agarramos esto otro, y ya. No contentos con que hay más de 2.500 religiones en el mundo, podríamos ser las 2.501, porque así nos ponemos de acuerdo que así va a ser. Hay otras personas que dicen que actualmente en el mundo hay más de 4.200 religiones. O sea, ya hay tantas maneras. Se dice que en la población mundial, para el 2020 se hizo una encuesta y se dice que hay 84.4% de la población se considera a sí mismo religioso. A ver, esta pregunta estaría buena. Pregúntale al que está a tu lado. ¿Tú eres religioso o no eres religioso? A lo mejor algunos los van a poner a patinar. ¿Qué es el cristianismo? Uy, ¿soy religioso o no soy religioso? Y dicen, en esta estadística del 2020, dicen que las mujeres son más religiosas que los hombres. Puede ser, la verdad yo no lo sé. Pero yo veo que hay mucha gente que es muy religiosa. Religiosas en el concepto de que hacen siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo. Esa es una manera de ser religioso.
que todo el día están haciendo esto y esto, o sea, y religiosamente. Como hay gente que es, no, yo religiosamente voy los domingos al fútbol. Así lo dicen. ¿Por qué? Porque es una serie de cosas que hace constantemente. Ahora, desde el punto de vista de lo que otras personas dicen que tiene que haber un culto. Y después de un culto pasó a ser un servicio. Sin embargo, esas palabras no vienen en la Biblia. Hay personas que dicen, no es que voy al culto, y sabes que esa palabra no es bíblica. Y hay personas que dicen, no, vamos al servicio. Y a veces el servicio es el restroom en inglés. Y entonces, ¿para dónde va a agarrar? Para el servicio. Vamos haciendo costumbres, vamos haciendo pasos que pareciera que con eso como que ya estamos dentro de algo que nos contiene y que nos va a llevar a que nosotros conectemos con eso que es superior a nosotros. Y en el principio, como lo dije la semana pasada, cuando vino Jesús, le dijo, quiero que ustedes sean mis discípulos, aprendan de mí. Y cuando nosotros tenemos esa característica de aprender, hacia el de lado, cuando tú quieres aprender, se te va quitando la religiosidad. Cuando no quieres aprender, no, yo ya sé, no, yo para qué voy, no, van a hablar de lo mismo, no. Cuidado, porque quiere decir que a lo mejor eres religioso. ¿Y qué dijo de los religiosos Jesús? Dijo, hagan lo que ellos dicen, que ellos no hacen. Por eso es que cuando nosotros vamos a la palabra, en Santiago 1:26, aquí es donde empezamos a ver qué es lo que habla Jesús acerca de la religión. Dice, si alguno se cree religioso, yo les iba a hacer esta pregunta antes, pero pues ya no, ¿verdad? Si alguno se cree religioso entre vosotros, fíjate bien, y no refrena su lengua, o sea que te midas para hablar, sino que engaña su corazón, quiere decir que tú te puedes engañar en tu corazón. Ay, no, si no, yo no te lo dije para que te enojaras. Y todo mundo sabe que lo dijo para que te enojaras. ¿Verdad? Pero ¿qué dice la persona? No, de veritas que no. ¿Y qué dicen todos? Le va a crecer la nariz. ¿Ah? Dice, si alguno no refrega su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. O sea, Jesús sí habló de la religión. Pero ¿qué dijo de la religión? Si tú nada más estás hablando y no cuidas lo que hay en tu corazón, tu religión, ¿qué dice? A ver, dile al de lado, no sirve. Ahora, entonces, ¿sí sirve o no sirve la religión? Pues en el 27 nos lo aclara un poco. Dice, la religión pura. A ver, vamos a decirlo. La religión pura. ¿A cuánto les gustan los aguacates así puros, verdes, bonitos, que no estén manchados, ¿verdad? Un aguacate puro, ¿verdad? De eso estamos hablando, uno que está sabroso, apetecible, ¿verdad? Para ponerle allá los tacos. La religión pura, dice, y sin mácula, sin esas manchas negras que luego le salen al aguacate, delante de Dios el Padre, dice, es esta.
O sea, te está invitando, tú quieres ser religioso. A ver, dile al de lado, ¿tú quieres ser religioso? ¿Quieres ser religiosa? No, sí se vale, porque aquí Jesús está diciendo, esta es la verdadera religión. No estamos hablando del concepto si soy discípulo de Jesús o practico una religión de todas las que hay en el mundo. Aquí él está diciendo, quiten todo lo demás. ¿Quieren ver verdaderamente cuál es la religión pura? Entonces le dice, vayan y visiten a los huérfanos. Número 1. Pregúntate, ¿has ido a visitar a algún huérfano? Número 2. Y a las viudas, pero fíjate cuando dice que las vayas a visitar. Que no las vayas a visitar en la mañana cuando está haciendo las tortillas de harina y los huevitos con chorizo. No, no, pues así cualquiera va a visitar a las viudas. Que vayas y las visites, ¿cuándo? Cuando están en problemas. Que les está faltando el dinero, que sus hijos ya no se acordaron de esa mujer, que por cuanto todo está subiendo y ya no la emplean, que está pasando dificultades porque falleció ya su esposo. Entonces ahí es donde se tiene que ir a apoyar. Y luego dice, número 3, y guardarse sin mancha del mundo. O sea, Jesús no nos dijo no sean religiosos. No lo dijo. Lo que te está diciendo es exactamente cómo serlo. Pero todas las demás religiones que hay hoy en día, que te están tratando de religar a un Dios que ni siquiera conoces, que te dan una serie de normas en donde los hombres son los que hicieron esas normas y con eso tú crees que estás llegando a algo que no conoces, pues dice Jesús, esa religión es vana. ¿Qué quiere decir es vana? No sirve. ¿Por qué hacían tantos milagros en el tiempo en el que estaba Jesús y posteriormente sus discípulos? Porque seguían las instrucciones del Maestro. Eran obedientes a lo que les había dicho Jesús. Y a veces es difícil. Yo no sé tú, pero me ha sido a mí muy difícil día a día, a veces, hacer lo que dije Jesús. Seamos honestos. ¿Cuántos de repente tenemos una diferencia con tu pareja y como que te apartas, te alejas, ya no es tan tu próximo o tu próxima? Algunos me han dicho, ay doctor, ya no lo aguanto, ya no lo aguanto. ¿Y para qué la escogiste? Porque es bien fácil ser religioso. Todo está bien, así como en Facebook. Todo está bien, todo está bien, todo está bien. ¿Han visto un desastre de la familia en Facebook? Vea que nadie sube lo feo. Se acaban de pelear y todos en la playa. Eso es ser religioso. Que pareciera que todo está bien, que todo está... O sea, es una conducta. Religioso. Yo lo he comentado más de una ocasión, hace tiempo que no lo comento, lo voy a comentar de nuevo. Una vez llegó una persona, ¿verdad? Y, doctor, ¿cómo está? Mal. Ah, qué bueno, ok. ¿Y la familia? Y yo me quedé así callado a propósito, ¿verdad? Ni siquiera me oyó que le dije mal. Ah, ok, qué bueno, qué bueno. Y así. ¿No se dio cuenta? Porque la mayoría de la gente, ¿qué te contesta? Bien. O cuando vas en el pasillo, a veces voy en el pasillo. Hola, hola doctor, ¿cómo está? Mal. Ok, que tenga buen día. En vez de que se detenga y, ¿cómo doctor?
¿Le puedo servir en algo? ¿Qué le pasó? O sea, ya la gente, hola. ¿Y qué espera que le contestes? Hola. ¿Qué le dice a una persona que te dice, hola? Hola. Pero cuando alguien te pregunta, ¿cómo está? Y si tú le dices mal, experimenta mañana. Y alguien que te diga, ¿cómo está? Dile mal. ¿Y tú? ¿Cómo? Porque somos repetidores. Eso quiere decir la palabra religioso. Entonces Jesús nos dice, la religión pura es esta. Da de tu tiempo al necesitado. Se lo voy a poner en otras palabras. Da de tu tiempo al necesitado. ¿Sabes cuántos huérfanos hay en el mundo? ¿Sabes cuántos huérfanos hay aquí en el valle? Pues hasta esos huérfanos a veces se les dificulta el asunto cuando se vuelven religiosos. Hay personas, hombres y mujeres, que me han dicho, yo lo quiero adoptar como papá. Ok. Y cuando yo sé que tienen un problema, les digo, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué quiere decir? No te metas. ¿Y entonces dónde quedó el papá? Si yo sé cómo está con un montón de broncas y de problemas. Se vuelve uno religioso. Personas que están a punto de romper su pacto que hicieron entre ellos, que hicieron con Dios. Personas que me dijeron, no es que usted va a ser como mi papá. Y no quieren hablar de sus problemas por cuanto se volvieron religiosos. Aparentar que todo está bien. Porque dice, no refrena su lengua. Un religioso no refrena su lengua. Tiene que aparentar que todo está bien. Ahora, hay grados de religiosidad. Espero que podamos llegar a eso en los 4 capítulos. Pero está tremendo. Hay personas que utilizan todas las palabras para tratar de hacerse ver como que está todo bien delante de la gente. Pero no van con los necesitados. Con las viudas, menos. Me llamó mucho la atención, un pastor exhortó a la gente que estaba con él a que adoptaran un niño o una niña. No para que se lo llevaran a su casa, el que lo quisiera hacer estaba bien, sino para que le patrocinaran su manera de vivir. Muchos no quisieron, no, y no, va a ser un problema, ni conozco al niño, ve tú a saber quién era el papá, ve tú a saber quién era la mamá, y es cierto, lo acabamos de ver, cómo con Sem y con Jafet fueron bendecidos por su padre, y Cus, que fue maldecido por su padre, y Canaán, que fue bendecido, luego maldecido por su abuelo, pues de ahí salieron todo el desastre de lo que estamos viviendo. Sí tiene que ver, pero me preguntaba yo, porque cuando me platicaron eso, yo dije yo, ¿y yo qué haría? Y te la paso al costo. ¿Y tú qué harías? Cuando no honramos ninguna autoridad, no hay problema, porque me entra por aquí y me sale por acá. Y el próximo domingo, religiosamente vengo y me siento en el mismo lugar y no tengo ningún problema. Pero cuando tú tienes en estima a alguien que es autoridad y te dice algo tan tremendo como eso, los invito a que adopten un hijo. Híjole, yo no duermo.
Si me lo dicen el domingo, estaría pensando el lunes, el martes. Ay, el miércoles yo no sé si no voy a ir, porque si nos vuelve a preguntar, y me brinco el jueves, viernes, sábado, y estoy esperando el domingo, y ay, que no voy a hablar de ese tema el domingo, porque ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Seamos honestos. Y muchos lo hicieron. Y te voy a decir qué llegué a pensar yo. La religiosidad te evita compromisos. No, es que yo tengo que trabajar, no, es que mi familia, no, es que yo ya tengo unos hijos, no. O sea, yo ya tengo mi yoyo, mi rollo y todo eso. Y entonces, pues no, yo paso. Pero me entró así como un haz de luz, pienso yo. Dios, a cada uno de nosotros, a los que nos hemos arrepentido y a los que hemos confesado a Jesús como su Hijo, nos adoptó. Y no todos venimos ni de Sem ni de Jafet. Y Él está esperando a todo ese pueblo de Cisjordania, del Líbano, de todas esas áreas donde vimos que es donde empezó la religiosidad en el mundo. Él está esperando, como un padre amoroso, a que dejen a un lado la religiosidad y que acepten el sacrificio de su Hijo Jesús para adoptarlos. ¡Qué amor! Es bien fácil amar a tu hijo o a tu hija, porque tú sientes que es carne de tu carne. Pero yo he visto cuando a alguien de repente se le dice años después que ese que pensaba que era su hijo o que pensaba que era su hija y no lo es, le rompe el cerebro. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro concepto. Porque nosotros queremos, así como la religión, hacer lo que yo creo y encuadrarme en eso y no salirme de eso para no ser herido. La religión ha ido más allá de lo que cualquiera de nosotros puede pensar. Tú haz mañana una prueba, pregúntale a 3 personas en la calle, ¿qué religión tienes tú? Y te va a decir alguna. ¿Y sabes qué significa la palabra religión? ¿Y cuáles son los principios que sigues en tu vida a través de esa religión? Y yo he descubierto que la mayoría de las personas, porque eso lo hice hace 30 años, la gente no sabe. Y cuando no sabemos, no podemos llegar a una meta. Por eso a mí cuando yo la primera vez que vi Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, yo dije, yo por aquí me voy. Y no sabía muchas cosas y hoy todavía no sé muchas. Pero dije, aquí hay oportunidad. Y cuando viene Jesús y nos dice, ¿puedes ser religioso? ¿Quieres ser religioso? Órale, éntrale. Adopta un niño, adopta una viuda. Ve por estas personas. Y apártate de todo lo que contamina en el mundo. Está difícil. ¿Qué dijo Pablo? Y con esto vamos a terminar. ¿Qué dijo Pablo acerca de este tema? En Hechos 26, capítulo 26, en el versículo 5, dice, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, o sea, le estaba dando hasta oportunidad, si quieren dígale a todo mundo, desde el principio, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. O sea, Pablo se dio cuenta que era un religioso.
Y ojalá que tú y yo, si tú te estás dando cuenta que en algunas áreas de tu vida eres religioso, ojalá que te pase lo que le pasó aquí a Pablo. Dijo, si quieren díganlo, sí, yo era un religioso. Yo era, ¿qué dijo? Fariseo. Yo viví fariseo. Pero luego más adelante, en Romanos 1:17, vamos desde 16. Fíjate cómo estaba este mismo hombre, que era orgulloso, se sentía lo máximo de ser un fariseo, de la secta de los fariseos. No le importaba que le dijeran incluso sectario. Pero luego en Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Se dio cuenta que él estaba perdido y que de repente ya estaba a salvo. Se dio cuenta que era religioso y luego se dio cuenta que ahora era libre. Se dio cuenta que él pensaba que las cosas que le habían enseñado estaba bien y se dio cuenta que no era así, pero ahora tenía una oportunidad porque se dio cuenta que el evangelio era para salvación, que nada más le iba a dar lo que le estaba dando, lo que le enseñó ese judío que se llamó Jesús. Y le dice, y es salvación. Le estaba diciendo a sus hermanos los judíos, es salvación, no nada más para nosotros que nos creemos que somos lo máximo, porque ellos se sentían que eran la coca en el desierto. No nada más para nosotros los judíos, ni siquiera somos los primeros, le dijo, sino también el griego, que eran los contrarios, porque eran los filósofos de aquel tiempo. Porque en el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe, no por conocimiento, no porque me lo dijo mi abuelita, no porque me lo dijo mi mamá, no porque me lo dijo mi papá, no porque me lo dijo alguien, sino que se me revela en mi corazón que es la única manera de que cuando se nos acabe el tiempo, viviremos con Cristo. Es donde tú estás. Inclina un poco tu rostro. Inclinar el rostro es una manera, es una actitud de decir, quiero considerar esto. Ahí mismo adelante dice que la ira de Dios se va a revelar desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La humanidad ha sido religiosa desde el tiempo de Cus. Tu abuelo Noé había tenido favor delante de Dios y lo había preservado de borrar a todos los hombres sobre la faz de la tierra. Y Noé le enseñó a sus 3 hijos, a Sem, a Jafet y a Cam. Y en la siguiente generación de ellos, perdieron el respeto que tenía su abuelo a Dios y buscaron a través de la idolatría religarse, reconectarse con algo que le diera seguridad. ¿Qué no habrá en el corazón de nosotros? Si tú encuentras o observas que algo de esto hay en tu corazón, yo creo que hoy tú le puedes decir, echa esto fuera de mi vida, Señor.
Porque en la Biblia dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, no le dieron gracia, se envanecieron en sus razonamientos. No, yo lo voy a hacer, yo voy a ganar, yo voy a... Y dice que su necio corazón fue entenebrecido. Y hoy en día pasa eso. Tantas familias sufriendo, tantos hijos perdiéndose, tantas niñas queriendo incluso quitarse la vida, porque cuando nosotros empezamos a ser religiosos, nos creemos sabios y la Biblia dice que nos hacemos necios. Señor, enséñanos nuestro corazón. Tu palabra dice que nuestro corazón a veces es mentiroso. Que en este mes, Señor, se puedan quitar esas cosas que estorban para que nosotros vayamos con el necesitado, para que vayamos con ese niño, niña, joven o a un adulto que se siente desprotegido sin un padre, esa joven que se siente desprotegida porque no ve a papá y a mamá juntos, esa viuda que dando todos sus años a sus hijos no le hablan. Ayúdanos a que lo que pasa en el mundo no nos contamine. Yo te doy gracias por esta palabra en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengan buena noche. Exaltamos al que es digno de alabanza, en las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza, aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de tu alabanza, con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. Vamos a adorar.
a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. No es momento de estar ceremoniales, es momento de estar agradecidos, de estar con una actitud de gozo, porque es mitad de semana y porque hemos llegado a la mitad de la semana con salud, con libertad de venir aquí, de venir a casa, de venir a adorarle, de venir a exaltarle, de venir a decir gracias Dios, de venir a decir Dios, aquí estamos. De venir a decir Dios, tú sigues siendo fiel, tú sigues siendo bueno, siempre lo has sido, siempre lo vas a hacer Dios. A pesar de lo que nuestros ojos vean, a pesar de lo que nuestros oídos oigan, Señor, queremos ver con tus ojos, queremos ver a través de ti Dios. Hoy venimos a darte gracias Dios, venimos a agradecerte por ese aliento, por ese soplo de vida que hay en nuestro ser, Dios. Gracias, Padre, porque te ha placido que despertáramos el día de hoy, que llegáramos a casa esta noche y juntos como familia decir, Dios, aquí estamos, Dios, aquí estamos, adorándote, adorando al Rey de Reyes, adorando a aquel que lo dio todo por mí, que lo dio todo por ti. Y que si mañana yo no sé, Él sí sabe. Alguien está contento en esta noche porque aunque yo no lo vea, Él ya lo ha hecho. Y hoy venimos a agradecerte. Yo he visto tu fidelidad en mí y he visto cosas que no comprendí. Hay belleza en lo que no puedo entender. Cristo eres tú, Cristo eres tú. Oh, creo que eres asombroso Dios, eres asombroso Dios, con lo que te he visto hacer, ¿cómo no voy a creer? Eres asombroso Dios, y tú sanas por amor, tus milagros puedo ver, ¿cómo no voy a creer?
asombroso Dios, eres asombroso Dios, con lo que te he visto hacer, ¿cómo no voy a creer? Eres asombroso Dios, y tú sanas por amor, tus milagros puedo ver, ¿cómo no voy a que te he visto hacer, ¿cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? Tus milagros puedo ver, ¿cómo no voy a creer? ¿Alguien lo ha visto sanar? ¿Alguien lo ha visto hacer? Yo lo he visto sanar y al muerto resucitar. No me digas que Él no puede, no me digas que Él no puede. Lo he visto restaurar el cuerpo y dar renovación mental. No me digas que Él no puede, pues yo sé que mi Dios puede. Vi familias restauradas y los pródigos volver.